Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una explicación breve, sencilla, vamos a hacer algunos ejemplos sobre lo que es el teorema del resto, ¿sí? El teorema del resto sirve justamente para calcular lo que sería el resto de una división sin tener que hacer la división. ¿Qué condiciones tiene que haber? El teorema del resto lo que dice es que si yo divido un polinomio p de x, q de x, r de x, y eso es el nombre, por ahí trae confusión, pero simplemente es el nombre del polinomio. Si divido un polinomio cualquiera por un monomio del tipo x menos un número o x más un número, ahora vamos a ver varios ejemplos, pero que solamente sea x menos algún valor, que en este caso lo tomamos como a genérico, o más algún valor, lo que me dice es que el resto de esa división siempre es el polinomio calculado en ese valor a, ¿sí? El de acá. Ahora vamos a ver que tenemos que hacer un juego ahí con los signos porque si acá aparece restando, allá lo tengo que poner positivo. Si ahora vamos a ver eso por qué se da justamente. Pero la idea es esa, que veamos el teorema del resto, que para qué sirve. Por ahí les pueden pedir algún ejercicio del tipo de calcular el resto de esta división, pero justamente sin hacer la división, decir cuánto va a ser el resto, ¿sí? Ejemplo 1, fíjense, yo puse acá un polinomio, x3, x al cubo más x cuadrado menos 2x dividido x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá el a que yo tengo, lo que conviene siempre primero es identificar cuál es el a. El a es 2, pero positivo. Acuérdense que siempre va a aparecer cambiado de signo justamente por esta razón de acá que hace que la fórmula ahí es x menos a. ¿Sí? Pasa lo mismo con las raíces cuando se escribe de esa manera. Si acá, en este caso, yo lo tengo escrito restando, el a que voy a usar es el 2 positivo. ¿Sí? Si acá estuviese sumando, vamos a hacer 3 ejemplos, ¿sí? Para que quede bien explicado por cualquier duda. El 2, como está restando, yo lo uso positivo. ¿Y cómo calculo el resto? Justamente haciendo lo que me dice acá. El resto es igual al polinomio calculado en ese valor. Eso significa p y entre paréntesis le pongo el a. Yo voy a calcular el polinomio de 2. Calcular el polinomio con el valor x, lo voy a reemplazar por 2. Entonces, ¿qué polinomio es? Este, yo voy a hacer x al cubo más x cuadrado menos 2x, que acuérdense que acá, aunque no se escribe, hay un por. Si tengo un factor, un número multiplicando o acompañando ahí a la x, lo que hay es una multiplicación. Entonces, x al cubo, ¿qué voy a poner? El 2. 2 al cubo. Más, de vuelta, tengo la x, 2 al cuadrado. Menos 2 por el valor de x, que es 2. ¿Sí? Y ahí voy a ver cuánto me da. Esto lo pueden hacer todo de una en la calculadora, lo pueden hacer mentalmente, por partes, como quieran. 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Menos 2 por 2, que es 4. Por lo tanto, más 4 y menos 4, puedo simplificarlo sencillamente, y acá me queda que es 8. ¿Sí? Entonces ahí ya calculamos el resto. Si yo aplicara Ruffini para hacer esta división, x al cubo más x cuadrado menos 2x dividido x menos 2, el resto que me va a dar esa división es 8. ¿Sí? De esta manera, con el teorema del resto, ya sabemos calcular el resto, ¿sí? Anteriormente, sin necesidad de hacer la división. Primer ejemplo, como digo siempre, cualquier cosa, pausa, retroceden, lo vuelven a ver, pausa un segundo y pasamos a ver los otros ejemplos. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos x al cubo más x cuadrado menos 4x menos 4. Este sería el polinomio p de x y lo vamos a dividir por el monomio x más 1. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿qué hacemos? Antes que nada, tener en claro cuál va a ser el a. El a, ¿sí? Que está en la segunda parte del segundo término del monomio, en este caso, es más 1. Acá yo tengo x más 1. Entonces el que voy a usar es menos 1, siempre cambiado de signo. ¿Sí? Ese es el polinomio que yo voy a usar, el factor a que yo voy a usar, el menos 1. Entonces vengo acá y voy a calcular justamente el polinomio en menos 1. Vamos a escribir primero el polinomio como está, ¿sí? Por las dudas. X al cubo más x cuadrado menos 4x menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazo la x por menos 1. Acuérdense, siempre que sea negativo, de escribirlo entre paréntesis. Es muy importante que no se olviden de escribir el número que van a reemplazar en el polinomio
entre paréntesis si es negativo, si no les cambia mucho el resultado. Tengo x elevado al cubo, entonces pongo entre paréntesis menos 1 elevado al cubo, más menos 1 elevado al cuadrado, menos 4, acuérdense que acá hay un por, aunque no se escriba, por menos 1, menos 4. ¿Sí? De nuevo, si quieren lo hacen todo en calculadora, ustedes pueden escribir todo esto en calculadora así junto como está y les da el resultado. Tengan en cuenta de escribir bien los paréntesis, encierro al número entre paréntesis y elevo a la potencia que sea afuera del paréntesis. Si no, lo pueden hacer por partes, esto menos 1 al cubo es menos 1, más menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 4 por menos 1 también es 4 positivo porque menos por menos es más, y al final el menos 4. Esto fíjense, si lo hacen así o si lo hacen en calculadora, esto les va a dar 0. Tengo menos 1 más 1 que me da 0 y más 4 menos 4 que me da 0. ¿Sí? Entonces el resto en este caso es 0. ¿Sí? Si yo hiciera esta división me daría 0. Por lo tanto, si están utilizando Ruffini o si están buscando de alguna manera cuál puede ser una raíz de este polinomio, ¿sí? Si estamos trabajando con funciones polinómicas, justamente de esta manera comprobamos de que el número menos 1, el valor de x menos 1, sería raíz de esta función polinómica o de este polinómico. Si estamos intentando construir un gráfico, por ejemplo, ya sabemos de que el menos 1 va a ser uno de los valores donde el polinomio va a cortar al eje x, ¿sí? Pero bueno, quería hacer un ejemplo de este estilo para que vean que si les da 0 no es que está mal, ¿sí? El resto puede ser 0, lo que me estaría diciendo que justamente este polinomio diría, trabajando dentro de la división, que es divisible por este monomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resto es 0, por eso es divisible. Y si están trabajando con una función polinómica que tiene este polinomio, estaríamos diciendo que el valor menos 1 de x es raíz de ese polinomio, ¿sí? Tiene varias aplicaciones. Pasamos a un tercer ejemplo y ya terminamos con este video. Bien, vamos con el ejemplo 3, ¿sí? El último ejemplo. Lo que tenemos es un polinomio p de x que es x elevado a la 5 más menos x elevado al cubo más 3 y lo divido por un monomio x menos 1. Recién vimos un ejemplo donde justamente la división era por x más 1, entonces la a que usábamos, el valor de a era el menos 1. En este caso, como acá aparece como menos 1, el a que voy a usar va a ser el 1 positivo, ¿sí? Ese es el valor por el que vamos a reemplazar. Vamos a hacer esto. El resto, ¿cómo lo calculo? Si me piden calcular el resto de esa división sin hacer la división justamente, ¿qué voy a hacer? El polinomio en el valor 1, que es el a. Calculo este polinomio, el valor que me da ese polinomio, si yo reemplazo a la x por el valor a, que en este caso es 1. Entonces lo copiamos de vuelta primero, tenemos x a la 5 menos x a la 3. Si ustedes ya están cancheros, cancheras, obviamente, y acá directamente escriben el 1, 1 a la 5 menos 1 a la 3, está bien también, si eso no hay problema. Yo lo voy haciendo de la manera más clara posible para que se entienda. Entonces, ahora sí, reemplazo la x por 1. En este caso, como les decía, positivo. Entonces, 1 a la 5 menos, perdón, iba al 1 ya, menos 1 a la 3 más 3. ¿Sí? Y ahí veo el resultado. 1 a la 5 es 1, menos 1 a la 3 también es 1, más 3. Entonces, ¿qué tengo acá? Cualquier duda, también calculadora, eso no hay drama, pero tengo 3 y 1 que son positivos, me da 4, menos 1 me da 3, o 1 menos 1 que me da 0, y sumando el 3 me queda el 3, de la manera que prefieran. El resto de esta división yo ya sé que va a ser 3, ¿sí? Esto es lo que generalmente más se pide por ahí cuando se trabaja con el teorema del resto. Calcular el resto, ¿sí?, de una división tiene que ser de este tipo, donde hay un monomio dividiendo el tipo x menos a o x más a, según el signo que tenga ese término. Y se pide calcular el resto sin hacer la división. De esta manera, reemplazando en el polinomio por el valor de a, cambiándole el signo, hacen como vimos en los tres ejemplos y tienen calculado el resto, ¿sí? Terminamos con el video acá, suscríbanse al canal, compartan, cualquier duda comentan abajo, ¿sí? No hay ningún problema, siempre estoy atento a ir viendo los comentarios para responder, ayudar en lo que pueda. Nada más, muchísimas gracias por todo, hasta luego.